Me conecté de vuelta. Yo también, Mati. ¿Quién es el bichito? Sí. Hola, Ani. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, amiga. vamos muteando los micrófonos nuevamente. Te muteaste, Ani. ¿Arrancó? Dale, Kevin, cuando quieras. Dale. A ver. No puedo compartir pantalla. A ver, Mati o Costi. Ahí te hace host cost. A ver. Ahí va. Genial. Bueno, entonces, el tema de Jerusalén se determinó del lado israelí por el lado de la anexión. Aclaro que en ninguna de estas cuestiones de anexión Israel lo llamó anexión, sino extensión de soberanía, la aplicación de su propia ley interna a estos territorios, pero nunca lo llamó anexión porque la anexión es ilegal de acuerdo al derecho internacional. Y nos quedó una cuestión por resolver, que es este territorio que aparece acá, excluyendo Jerusalén Oriental, que es el territorio de Cisjordania o la ribera occidental del río Jordán. El río Jordán es el que corre acá de norte a sur. Este territorio, Cisjordania significa este lado del río Jordán, era un nombre que se puso en contraste con Transjordania, que es el territorio que hoy conocemos como el reino hashemita de Jordania, este vecino del Estado de Israel al este. No fue formalmente anexado, sino que está considerado por la mayoría de los observadores bajo ocupación. Y estamos hablando de unos 5.600 kilómetros cuadrados. Para entender un poco, porque nos vamos a concentrar principalmente en Cisjordania en esta primera parte de la charla, cuál fue el derrotero histórico de este territorio, también hay que entender lo que pasó en los acuerdos de Oslo, los famosos acuerdos de Oslo durante el gobierno de Yitzhak Rabin. Ahí vemos al presidente de Estados Unidos en esa época, Bill Clinton, y al entonces dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat. Y básicamente los acuerdos de Oslo, que fueron aplaudidos en su momento por sus defensores como el camino hacia una resolución pacífica del conflicto entre palestinos e israelíes, crearon una especie de infraestructura del conflicto que sigue vigente hasta el día de hoy, incluso sin haber cumplido muchos otros de los objetivos de los acuerdos. En el texto de los acuerdos se habla básicamente de una resolución que iba a llegar en un plazo más o menos de 5 años. Y a tal fin se creaba la Autoridad Nacional Palestina, que era un gobierno autónomo palestino. Y ese gobierno autónomo iba a controlar parte de Cisjordania como especie de primer experimento de autonomía, en tanto se resolviera mediante negociaciones otros de los muchos aspectos que incluye el conflicto entre palestinos e israelíes. Básicamente, el territorio de Cisjordania, que es el que nos interesa ahora, se divide en 3. Un área A bajo control total palestino, un área B con control civil palestino y control militar israelí, y un área C que tiene control israelí. Esa área C, que se ve ahí con el gris más claro, dentro del mapa de Cisjordania, esperen que los voy a mover a ustedes, es el territorio mayoritario de Cisjordania. Ustedes se fijan, los otros territorios, que es lo que aparece como gris oscuro y negro, no tienen conexión territorial entre sí, sino que para pasar de uno a otro, básicamente, hay que pasar por territorio controlado por Israel como parte de la estructura de estos acuerdos. Esa área C, que permanecía bajo control israelí, incluía también, e incluye hasta el día de hoy, una serie de asentamientos judíos que Israel construye a partir de la guerra de 1967, e incluye también el Valle del Jordán, que es básicamente la ribera occidental del río, del que hablaba antes, la parte que divide Cisjordania de Jordania.
Es decir, Israel mantuvo el control de las fronteras como parte de este acuerdo marco que se suponía iba a llevar a una resolución al conflicto. Hoy en día sabemos que estos acuerdos de Oslo de los años 90 tenían enormes problemas, y eso es importante entender para entender cómo llegamos a hoy. Fue en su momento criticado por Hamás y por otros grupos dentro del mundo palestino, como una renuncia a los derechos históricos del pueblo palestino sobre el territorio de Palestina. De hecho, Hamás intensifica los ataques durante las negociaciones y la etapa posterior para hacer caer los acuerdos. Pero también los acuerdos de Oslo, es importante tener en cuenta, dejó para después grandes temas donde se suponía que se iba a avanzar, pero donde nunca se avanzó. Temas como cuál iba a ser el estatus final de la ciudad de Jerusalén, qué iba a pasar con el derecho de retorno de los refugiados palestinos que se fueron en la guerra de 1948, sé que lo hablaron en la charla de la semana pasada. La guerra de 1967 además produjo otro contingente de refugiados al que había que responder de alguna forma. ¿Cuáles iban a ser las fronteras definitivas de estos dos estados que se suponía iban a resultar de este proceso de negociaciones? Si el Estado palestino que se iba a crear iba a ser desmilitarizado, si iba a ser un Estado o algo menos que un Estado. Además, durante todo el proceso de Oslo, los palestinos protestaron porque Israel continuó construyendo asentamientos mientras se negociaba. Después llegó el asesinato de Yitzhak Rabin a manos de un integrante de la derecha israelí, Yigal Amir, una oleada de ataques terroristas, y para la segunda intifada, en el año 2000, ya estaba claro que los acuerdos de Oslo básicamente no iban a llevar al puerto deseado que la gente, sus defensores se imaginaban en los años 90. Uno de los problemas adicionales de Oslo es que dejó para después temas claves y por lo tanto desarrolló una especie de carrera para crear hechos sobre el terreno que pudieran condicionar una resolución final favorable a los intereses de cada una de las partes. Y otro problema es también las expectativas diferentes que creó en cada lado. Los israelíes entendieron que los acuerdos de Oslo eran un primer enorme sacrificio de su parte, que tenía que ir acompañado por enormes sacrificios y concesiones de parte de los palestinos. Pero el lado palestino principalmente se entendió esto como un primer esfuerzo mínimo para reparar una injusticia histórica que se había hecho contra el pueblo palestino, no como el comienzo de una negociación. Y esto va a ir arrastrándose en subsiguientes negociaciones, que no tenemos tiempo para pensar por qué cada una de ellas cayó, pero me parece que esta cuestión de expectativas cruzadas es importante tener en cuenta. Ya Oslo pasó hace muchos años, y en este periodo post-Oslo, vemos que los asentamientos judíos en el territorio de Cisjordania crecieron exponencialmente. Hoy estamos hablando de unos 400.000 ciudadanos israelíes, colonos, que viven en el territorio de Cisjordania, no contando Jerusalén Oriental, sino solamente el territorio que está bajo ocupación israelí, o que la mayoría de la comunidad internacional sostiene está bajo ocupación israelí. Son todavía más si incluimos Jerusalén Oriental. Dentro de esos asentamientos, 4 ya son consideradas ciudades por el tamaño que desarrollaron. Hay una universidad, reconocida oficialmente como Universidad Israelí, en el medio de Cisjordania, y en el mapa pueden ver en azul el crecimiento de los asentamientos legales que fueron construidos por Israel, más o menos 130 a la fecha, y también lo que en inglés figura como outposts, en hebreo se llama ma'hazim, que son asentamientos creados sin el consentimiento del Estado de Israel, es decir, construidos ilegalmente, incluso desde la óptica israelí, por grupos militantes que ven que es una especie de mandato nacional religioso asentar la totalidad de lo que ellos perciben como la tierra de Israel, incluso si el Estado de Israel no está de acuerdo. Y de esa forma también intentar frustrar cualquier tipo de renuncia territorial que puede ser resultado de un acuerdo con los palestinos. ¿Qué pasó del lado palestino? Tenemos una crisis de liderazgo importante. Básicamente, la legitimidad propia de la Autoridad Nacional Palestina, que era un producto de los acuerdos de Oslo, dependía de que algún día se llevara avances y la creación de un Estado palestino. Sin avances reales, sino muchos retrocesos, como estábamos viendo simplemente mirando el mapa, hay un liderazgo cuya legitimidad está siendo puesta en duda cada vez más.
no solamente por los pocos avances políticos, sino también acusada de corrupción, de estar desconectada de la realidad del pueblo, donde se vive en muchos casos una situación económica muy grave, un liderazgo antidemocrático, donde no se realizan elecciones hace mucho tiempo, responsable de pobreza, desempleo, falta de inversiones. Y que además no tiene hoy el control sobre la totalidad de los territorios en disputa o los territorios donde viven los palestinos. La Franja de Gaza está hace 13 años bajo control de Hamas, mientras que Cisjordania está controlada por Al-Fatah, que es el liderazgo internacionalmente reconocido de los palestinos. Y ambos tienen una postura bastante diferente con respecto a la coordinación con Israel, mientras que Al-Fatah tenía hasta hace poco cooperación en términos de seguridad con el Estado de Israel, Hamas no la tiene. Mientras que Al-Fatah reconoce oficialmente al Estado de Israel y plantea una solución basada en 2 estados, Hamas oficialmente no, incluso sí moderó en buena medida sus posturas iniciales de la creación de Hamas en los años 80 y 90. Y hubo varios intentos de negociaciones, principalmente partiendo de la base de que algún día va a haber 2 estados. Para los que conocen, y no hay mucho tiempo para profundizar, sobre la base de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que dice que Israel se tiene que retirar de los territorios de 1967 y tiene que haber una solución basada en 2 estados. A grandes rasgos, ese era el consentimiento internacional, hasta la era Trump. Y Trump, que llega al gobierno de Estados Unidos en el 2017, ahora se juega su elección para el gobierno a partir del 2021, abandona esta idea que existe muy claramente en Estados Unidos desde los años 90, desde Bush padre, de que Israel tiene que parar de la construcción de asentamientos y que tiene que haber una retirada para que pueda existir la paz. Por lo menos a nivel discursivo, esa era la postura oficial de Estados Unidos. Trump dice, puede haber 2 estados, puede haber un estado, es realmente lo que decidan los israelíes y los palestinos. Pero también toma una postura bastante cercana a los reclamos territoriales del gobierno de Benjamin Netanyahu. Como decíamos antes, se reconoce la soberanía israelí sobre el Golán, a pesar de que en 1967 eso había sido criticado por la mayoría de la comunidad internacional, reconoce la soberanía israelí sobre todo Jerusalén, y el gobierno ya declara que los asentamientos no son necesariamente una violación del derecho internacional. ¿Por qué lo hace? Es muy interesante, no tenemos mucho tiempo, pero si quieren lo charlamos en las preguntas. También se produce algo interesante en este último tiempo, que es una parálisis política en Israel a partir de la incapacidad de Netanyahu de formar una coalición de gobierno funcional. Y esto, en el medio de esa campaña, en septiembre del 2019, Netanyahu propone anexar los asentamientos a Israel y anexar también el Valle del Jordán. Esto es muy importante. 10 años antes, Netanyahu se había comprometido oficialmente a la idea de crear un Estado palestino en el 2009. Y si bien esto no implicaba un abandono oficial de esa idea, muchos dijeron, y yo creo que legítimamente, cómo son compatibles las dos cosas. Cómo es compatible una anexión con la creación de un Estado palestino. Bueno, la parálisis de esta política dura más de lo esperado. En marzo de este año los israelíes fueron a las urnas por tercera vez y finalmente se armó un gobierno de unidad, un gobierno de emergencia, ante la situación que se vivía con la pandemia y la crisis económica resultante de la pandemia. Y el tema de la anexión llegó a primer plano porque teóricamente el gobierno de unidad iba a discutir solamente la respuesta ante el COVID y el plan de la anexión. Un hito de este año que es importante tener en cuenta es el llamado Acuerdo del Siglo, o Paz para la Prosperidad, como se llamaba la propuesta oficial del gobierno estadounidense para la paz entre israelíes y palestinos. Este plan, que no fue formulado con la consulta o con la opinión de los palestinos, le daba muchísimo a Israel de lo que venían reclamando. Básicamente le da la luz verde para anexar aproximadamente 30% de Cisjordania,
ahí ven el territorio que tiene el mismo color que Israel, sería el territorio a anexar. Y como ven, incluye el Valle del Jordán, con esta excepción que es la zona de la ciudad de Jericó, una ciudad palestina bastante poblada que está ahí en el Valle del Jordán, como único punto de población palestina importante en el Valle del Jordán. Le permite a Israel anexar los asentamientos judíos que construyó todo este tiempo, y el camino que conecta a esos asentamientos judíos y el Valle del Jordán. También vuelve a repetir que los israelíes tienen derecho a anexar Jerusalén Oriental como parte de su capital, y dice que los palestinos que vienen reclamando Jerusalén pueden quedarse con algún territorio cerca, al este de Jerusalén si lo quieren, y si quieren lo pueden llamar Al-Quds, que es el nombre tradicional árabe islámico para Jerusalén, la sagrada. O sea, básicamente pueden llamar Jerusalén a cualquier otro punto menos a Jerusalén, y hacer ahí su capital. Rechaza el derecho de retorno de los refugiados palestinos, dice que algunos pueden volver al futuro Estado palestino si lo quieren, y plantea que este Estado palestino que se va a crear sobre aproximadamente 70% de Cisjordania y Gaza, va a ser un Estado desmilitarizado, sin control de sus fronteras, sin control de su espacio aéreo, todas cosas que apuntan a garantizar la seguridad de Israel frente a la falta de confianza que se tiene en el liderazgo palestino. Y que los palestinos tienen que desarmar todas las organizaciones armadas que existan en el territorio del futuro Estado palestino para poder avanzar. También habla de un plan de inversiones para los palestinos, que no queda claro de dónde va a salir la plata, aparentemente de las monarquías del Golfo. Hay una idea también de intercambio territorial, de que Israel puede devolverle a este Estado palestino parte, pero no sobre la base de paridad de territorio, sino puede devolverle a este Estado palestino a cambio del territorio que anexan, con la posibilidad de que ese territorio que se devuelve sea territorio de importante población árabe que existe dentro de Israel, que se pasarían, se cree, a ser población de este Estado palestino. Ahora sí, frente a este panorama histórico que duró un poquitito más de lo que esperaba, se arma un debate sobre la anexión. Y este debate incluye diferentes aristas que hace falta tener en cuenta. En primer lugar, es un debate que tiene lugar en el plano de lo ético y de lo ideológico también. Sobre lo ético, si el plan corresponde o no, si es justo o no, yo no voy a decir que no es relevante, yo creo que no podemos sacar el componente ético que hay en este conflicto, con la salvedad de lo que opinará la escuela del realismo de las relaciones internacionales, que dice que frente a estas cosas básicamente no hay discusión ética posible, pero yo no creo principalmente que tenga sentido hablar de esto ahora. Somos, 25 personas diferentes, y no voy a convencer a nadie de lo que a mí me parece personalmente más justo o no. Así que vamos a saltear eso. Sobre lo ideológico, me parece importante tener esto en cuenta, ¿no? Joaquín hablaba sobre el sionismo no solo como proyecto político, sino también como modelo identitario, que se impone sobre buena parte del pueblo judío a lo largo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y esto es importante. Nikos Poulantzas, un famoso teórico euromarxista, escribió que la construcción de una identidad nacional implica historizar un territorio y territorializar una historia. Y esto es importante porque hay mucho que podemos decir sobre esto, pero en la formación, básicamente, en la formación de esta identidad sionista que se impuso o que echó raíces sobre buena parte del pueblo judío, se desarrollaron también visiones maximalistas de la tierra de Israel, corrientes dentro del sionismo que creían que toda partición del territorio era ilegítima. Y que vienen ya de los años 30, cuando aparecen las primeras propuestas de partición del territorio. En 1967, a partir de esta guerra, estas visiones se fortalecen después de la guerra. Y el sionismo religioso, el que creía que la creación del Estado de Israel era el comienzo de la redención del pueblo judío y la llegada del Mesías, formula toda una visión religiosa sobre la tierra, que ya existía de una forma embrionaria antes, pero que ahora pone todo su peso y sus esfuerzos educativos y sus recursos económicos en el proyecto de los asentamientos. Es decir, hay parte de la sociedad israelí y de los sionistas del mundo que creen que es un mandato mantener el control israelí sobre todos esos territorios, y este plan de soberanía vendría a tocar ahí una fibra entre quienes piensan así. Es también una discusión legal. Yo no soy abogado, soy sociólogo, no estudié nada útil,
Y también creo que es un debate súper rico, pero que quizás no soy la persona para decirlo. Sí, quiero aclarar que hay una discusión legal sobre este tema. Quienes creen que Israel tiene el derecho legal sobre esos territorios suelen mencionar un principio jurídico que se llama uti possidetis iuris, que significa como poseen, de acuerdo al derecho, poseen. Básicamente ese principio dice que los estados que heredan el territorio de estados anteriores tienen derecho a los territorios del estado anterior. Por ejemplo, Argentina sería heredera del Virreinato del Río de la Plata en toda su extensión territorial, a menos que renuncie activamente a parte de ese territorio. Y quienes dicen eso plantean que esto no es una anexión, porque el Estado de Israel es el heredero del mandato británico de Palestina, y que por lo tanto tiene el derecho a todo el territorio del mandato británico. Pero quienes consideran que la anexión es contraria al derecho internacional, que es la opinión mayoritaria en el mundo, sostienen que Cisjordania es un territorio ocupado, de acuerdo a la Cuarta Convención de Ginebra. Y los territorios ocupados no se pueden anexar a un Estado. Esa es la opinión que tiene la Asamblea General de las Naciones Unidas, históricamente el Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Internacional de Justicia. Es más, la Convención de Ginebra dice que ningún Estado tiene derecho a transferir a su propia población civil a un territorio que está bajo ocupación, y que tampoco tiene derecho a cambiar el estatus de forma permanente, es decir, crear ciudades o asentamientos con pretensiones permanentes sobre cualquier territorio ocupado. Bueno, y ahora vamos al verdadero debate interesante, que es si es útil o no. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a solamente plantear algunas de las cuestiones que tienen que ver con este debate. En primer lugar, hay que tener en cuenta que esto es un debate de seguridad, donde participa activamente el establishment militar de Israel. El Valle del Jordán, este territorio que aparece ahí marcado, y esta isla es Jericó, que Israel no tiene ninguna pretensión de anexar Jericó, es una preocupación de seguridad histórica del Estado de Israel desde su creación, desde la guerra de 1948. Hace mucho tiempo que parte del liderazgo militar político cree que está dentro de los intereses estratégicos de Israel mantener el control sobre este territorio, que es una importante frontera natural de Israel. De hecho, después de la guerra de 1967, el que era entonces ministro de Trabajo israelí, pero que era un líder militar histórico, Yigal Allon, propone lo que se llama como Plan Allon, que era anexar los territorios relativamente despoblados del Valle del Jordán y ceder el resto de Cisjordania a Jordania, o crear acá alguna especie de autonomía palestina. Esto le iba a dar a Israel control sobre una frontera importante, y le iba a dar una frontera natural al Estado de Israel por el río, pero también le iba a dar profundidad estratégica, es decir, iba a alejar a los principales centros demográficos de Israel, como Jerusalén, como Tel Aviv, de las fronteras. Y eso iba a crear una especie de colchón entre la frontera y los lugares donde vive la mayoría de la población. Pero esto parte de una serie de supuestos, ¿sí? Primero, que para Israel es mejor que la anexión de alguna forma le otorga seguridad a Israel, siendo que hoy en día Israel ya tiene el control sobre estos territorios. Es algo polémico. Supone que si Israel declara su soberanía, no va a renunciar nunca a estos territorios. La historia demuestra que eso no es verdad. Israel declaró su soberanía sobre los Altos del Golán, pero varias veces en los años 90 estuvo dispuesta a renunciarlos a cambio de la paz con Siria. Acá vamos a ver una declaración de un general israelí bastante activo en la política de derecha del país, y él dijo: cuando tomamos en cuenta las lecciones de la segunda intifada de hace 20 años, la inestabilidad regional, esperen que veo sus caras, ahí va, la inestabilidad regional provocada por la llamada primavera árabe hace 10 años, los cohetes y amenazas de misiles constantes de parte de Hezbollah, el Líbano y Hamás en la Franja de Gaza, y el crecimiento de la presencia iraní en las fronteras de Israel, incluyendo Cisjordania y Gaza, se vuelve claro que el Valle del Jordán es una zona de amortiguamiento esencial para Israel. Es decir, es una discusión sobre seguridad. Si el Valle del Jordán le da una frontera más defendible al Estado de Israel. Otra pregunta es si la anexión es buena para la diplomacia. Básicamente,
Hay una organización que se llama Comandantes por la Seguridad de Israel, no es gente que está en los márgenes de la política israelí, ni son fanáticos de izquierda, que salieron fuertemente en contra del plan. Uno de sus dirigentes dijo que la fórmula de 2 estados para 2 pueblos es la única que garantiza la seguridad de Israel y su continuidad como Estado judío democrático. El plan de Trump no obtuvo socios palestinos o regionales, e incluso en Israel muchos del campo de paz lo encontraron deficiente. La ausencia de un plan inmediato de acción no es motivo para cerrar la puerta a un progreso futuro hacia una solución de 2 estados. La anexión unilateral podría desencadenar un enfrentamiento y pondría en peligro la seguridad de los ciudadanos de Israel. Le diría a los palestinos que Israel ha decidido poner fin a la era de acuerdos, gobernar permanentemente Cisjordania y determinar de forma unilateral los límites de su control sobre los territorios, dando por finalizadas sus esperanzas de independencia. ¿En qué se basa esta crítica? Básicamente que los acuerdos de Oslo establecieron una autoridad nacional palestina, e ir por este lado de la anexión unilateral cierra la puerta a todo tipo de cooperación con la autoridad nacional palestina. Y en ese sentido, se emite un mensaje claro a los palestinos de que la vía diplomática, la vía de la negociación, que supuestamente se selló en los años 90, está cerrada. Y podría llevar incluso a la caída de la autoridad palestina, que hoy representa un sector moderado, diplomático, conciliador dentro de los palestinos con respecto a Israel, y quizás al ascenso de un liderazgo mucho más combativo con respecto a Israel, o quizás incluso al caos y la anarquía. Pero quienes los defiendan desde el punto de vista diplomático, dicen que esto no es tan relevante y que la posición de Israel no se va a debilitar. Muchos también plantean que el problema palestino hoy está corrido para el costado dentro de la región, y que el mundo árabe mira más hacia Irán, y las monarquías del Golfo están más interesadas en explotar posibles relaciones comerciales con Israel, en desarrollar vínculos con Israel, que en resolver el problema palestino, con el cual el mundo árabe nominalmente está comprometido hace años, pero que hoy en día no está de forma tan clara. Esas voces obviamente fueron fortalecidas en los últimos días con la declaración emiratí-israelí, donde ellos dicen, ven, los emiratíes ya no ponen como condición que esté resuelto el problema palestino. Pero esto es discutible, ahora ya vamos a ver eso. Después, este tema no lo vamos a ver, hay toda una discusión sobre el impacto económico de la anexión, con algunos diciendo que podría llevar a mayores oportunidades de desarrollo urbano, en un contexto donde Israel tiene un problema de desarrollo urbano importante y una crisis de vivienda, que va a ser un tema importante durante las próximas décadas, y otros que dicen, no, si cae la Autoridad Nacional Palestina, esto representaría un gasto de hasta $50.000 millones extra para Israel, en el contexto de una crisis económica y índices récord de desempleo, que deberían ser la prioridad económica de Israel. Una discusión demográfica, que redunda en si Israel tendría que dar ciudadanía israelí a parte de los palestinos que viven en territorios a anexar. Esto, dependiendo de qué territorios Israel anexe, podría representar hasta 150.000 palestinos que pasarían a vivir en el territorio que pasaría a ser declarado soberanía israelí. Netanyahu igual dejó tranquila a la derecha, diciendo no pienso darle ciudadanía a ninguno, pero de todas formas era una discusión. Y una discusión sobre si la anexión era en última instancia posible, más en este contexto de crisis política, protestas todas las semanas en Israel, desempleo, crisis económica, rumores de una potencial nueva elección en Israel. Y todo este plan de anexión dejaba 1000 preguntas que faltaban responder. Por ejemplo, ¿cuál iba a ser el territorio específico que iba a ser anexado? Si iba a incluir el Valle del Jordán, los asentamientos, los dos, ninguno. ¿Qué iba a pasar con las personas que vivían ahí? Otra pregunta era, si Israel al anexar iba a tener que dar un apoyo oficial a la idea de crear un Estado palestino. Recuerden que el plan del siglo de Trump le daba la luz verde a Israel para anexar, pero también hablaba de la creación de un Estado palestino. Y parte de la derecha israelí decía, todo bien con anexar, es un paso en la dirección correcta, pero no a la creación de un Estado palestino. Entonces había una pregunta sobre si se podía hacer una cosa sin tener que renunciar a la otra.
¿qué iba a pasar con la cooperación con la Autoridad Nacional Palestina? Si la Autoridad Palestina se iba a poder sostener como institución, cada vez más sola en su defensa de la cooperación con Israel, si Israel decidía anexar el territorio. ¿Cómo iba a afectar esta movida si ocurría a las relaciones de Israel con el resto del mundo árabe, particularmente con Jordania y con Egipto, que son países que ya hoy tienen relaciones diplomáticas con Israel, y a las monarquías del Golfo, que están en un proceso de normalización de relaciones hace 20 años? Esas eran todas preguntas que básicamente hacían que fuera una decisión muy difícil abrir esta caja de Pandora que era el plan de anexión. Y de repente aparecen los acuerdos de Abraham, o este anuncio tripartito entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. El acuerdo fue presentado por las tres partes como un momento glorioso, bisagra, transformador, pero fue en algunos sentidos la formalización de un proceso que se venía dando hace tiempo. En los años 90, Israel abrió una oficina de representación comercial en muchos de estos países del Golfo, que se cerró en la segunda intifada, pero que desde entonces se reanudaron los contactos, hubo viajes oficiales, hay unas 300 empresas israelíes que tienen intereses en estos países, sin ningún tipo de problema, pero un periodista israelí lo planteó con una metáfora que me parece interesante, que es que lo que hasta ese momento se daba como amantes, ahora se da como novios. Y esto representó, en cierto sentido, para Netanyahu, una salida elegante al problema de la anexión en el que se había metido. La anexión no movía una aguja real en la opinión pública israelí, fuera de una minoría súper ideologizada, parte de la cual además no quería tener nada que ver con la creación de un Estado palestino. Pero esto sí le da a Netanyahu una victoria política, que quizás sí mueve un poquito más el amperímetro, porque los israelíes están interesados en que Israel normalice su situación en la región, nuevas oportunidades de vacaciones en Dubái, el día de mañana garantizar una provisión más segura de petróleo a Israel, que podría abrir este acuerdo al normalizar las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos. En la última ronda de elecciones, parte de la campaña de Netanyahu tenía que ver con mostrar gigantografías de él con Trump, y en lugares de mucha población rusa, gigantografías de él con Putin, porque hay que hacer un mensaje que sea favorable a los diferentes públicos de la sociedad israelí, y decía, Netanyahu está en otra liga. Y esto viene a reforzar esta idea de que Netanyahu está en otra liga, que Netanyahu, a pesar de todas las acusaciones de corrupción en su contra, a pesar del mal manejo económico y sanitario de la crisis del COVID, es una persona que le da a Israel éxitos diplomáticos que hasta ese momento no se habían dado. Netanyahu está en otra liga, es parte de su mensaje de campaña, Netanyahu siempre está en campaña, y posiblemente tenga que ir a campaña oficial ahora, porque puede llegar a caer su coalición, y esto viene a aportarle un poroto importante que él puede vender como éxito diplomático en esas elecciones. Trump también necesita una victoria diplomática. Sus 3 años y medio en el gobierno no tuvieron grandes éxitos, su acuerdo del siglo fue rechazado por los palestinos, por el mundo árabe, por parte de la sociedad israelí, y esto no es el acuerdo del siglo entre israelíes y palestinos que prometió, pero representa un hito relevante en el conflicto, que permite que Trump quede como el arquitecto de una situación, un frente de pacificación en la región, sobre todo teniendo en cuenta que esto puede ser seguido por otros anuncios similares, y ya hay otros países que están en la fila para esto. ¿Y por qué para los emiratíes esto puede ser también construido con una victoria política? Consiguen, en primer lugar, dar el tono en la región, en un contexto en el cual Mohammed bin Zayed, que es el príncipe de Dubái, perdón, de Abu Dhabi, pero en cierto sentido el ideólogo de cierto frente ideológico en la región, permite ser el pionero en algo que se está discutiendo hace tiempo. Este plan también abre la posibilidad de que los emiratíes puedan sellar nuevos contratos comerciales en temas clave para el futuro de los Emiratos, como el desarrollo de agricultura en el desierto, del cual Israel es pionero mundial, bueno, obviamente nuevas oportunidades turísticas, porque los israelíes aman viajar, y sobre todo la compra de tecnología militar. En un contexto en el cual el enfrentamiento entre Irán
y muchos de estos países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, parece calentarse a lo largo de diferentes frentes locales en la región. Esta rivalidad la vemos en el conflicto en Yemen, en el conflicto en Siria, en el conflicto en Libia, y en varios otros espacios más. Ahora en el caos político que es Líbano también. Y además son países que hoy en día están viendo enemigos en común. No solo Irán, sino también los Emiratos están teniendo hoy una relación muy conflictiva con Turquía, por ejemplo, en varios frentes regionales, particularmente en la guerra civil en Libia. Tanto Emiratos como Israel ven una fuerza desestabilizadora en Qatar y en los aliados locales que va desarrollando Qatar y el mensaje que transmite Al Jazeera como canal vinculado a la monarquía qatarí, por ejemplo. Entonces, hay enemigos en común que llevaron a este acercamiento. Y esta propuesta es relevante porque rompe cierto consenso que por lo menos oficialmente existía en la región. En el 2002, la Liga Árabe propone lo que se llama la Iniciativa de Paz Árabe, que era una iniciativa originalmente saudí, que básicamente planteaba que si Israel se retiraba a los territorios previos a 1967, los países podían normalizar su relación con Israel. Este primer anuncio, que todavía no es un acuerdo formal, rompe con ese consenso y plantea, ahora es un sálvese quien puede, sobre todo porque hay otros países que muy probablemente sigan ese camino. Y parece reforzar algo que Netanyahu viene planteando hace tiempo, que es que la causa palestina ya perdió peso en la región, y que Israel hoy en día puede posicionarse como un actor aceptado, legítimo en la región, a pesar de la intransigencia palestina, lo que Netanyahu presenta con la intransigencia palestina. Los palestinos dicen que no a todo, los palestinos no quieren la paz. Frente a esto, Netanyahu dice, ya no necesitamos a los palestinos para desarrollar contratos comerciales, acuerdos militares y demás. ¿Dónde queda el liderazgo palestino ante todo esto? Y podemos hablarlo un poco más en las preguntas. Quedan arrinconados y más solos que nunca. Esto es una apuesta, y ya se va a cortar, pero yo voy a terminar al mismo tiempo y pasamos a las preguntas, si les parece. Es una apuesta de que los palestinos el día de mañana van a recibir lo que Israel esté dispuesto a darles por desesperación, o que este tipo de acuerdos van a producir un cambio generacional en el liderazgo palestino, y va a aparecer un nuevo líder o unos nuevos líderes que estén dispuestos a bajar la mínima histórica palestina a algo todavía más pequeño, frente al riesgo de perder absolutamente todo y no poder tener nunca independencia o soberanía palestina. Frente a ese escenario estamos, y si quieren podemos profundizar lo que quieran, y ahí dejo también mi información de contacto Twitter, y perdón si me extendí un poco de tiempo. No, por favor, Kevin, perfecto, ahí volvemos a reconectarnos, nos queda menos de un minuto, así que volvemos a la reconexión, cerramos la exposición y hacemos las preguntas. Kevin, se entendió perfectamente, es un conflicto muy complejo y felicitaciones por tu capacidad de sintetizarlo en 40 minutos. Gracias. Obviamente quedaron temas afuera, pero vamos a ver. Con que se haya entendido algo me conformo, creo. Bueno, Kevin, hay varias preguntas, algunas me fueron llegando por cucaracha, otras fueron ahí puestas en el chat. Antes que nada, bueno, no sé si ya están todos y todas quienes estaban en la conexión anterior, si no esperamos un par de minutitos más. Pero quiero avisar que el video editado con estas 3 partes del Zoom va a subirse a la cuenta de Facebook del Max y de YouTube, así que para quienes quieran volver a verla o recomendarla, va a estar editada con las 3 partes. Bueno, Kevin, si te parece, te voy trasladando algunas de las preguntas que se fueron haciendo, mientras se van preguntando quienes falten. Bueno, en primer lugar, Gustavo ahí la volvió a reproducir la pregunta, pero pregunta si respecto de las expectativas palestinas, si son las mismas, las de Hamas y las de Al-Fatah, y cómo pueden entenderse esas expectativas, que de alguna forma, bueno, lo estuviste
comentando, pero si querés profundizar un poco más sobre esa pregunta, y si te parece, después voy comentándote el resto. Ok. Oficialmente, Hamás sigue planteando la idea de la no legitimidad del Estado de Israel. Lo que sí podemos ver es cierta moderación de parte de Hamás en las últimas décadas. En primer lugar, la posibilidad de lanzarse a elecciones cuando se hacían para el Parlamento palestino que crearon los acuerdos de Oslo. Eso ya representaba cierta apertura a reconocer los acuerdos de Oslo como algo legítimo. Pero también en los últimos años Hamás planteó la posibilidad de algo similar a lo que se decía de la OLP a partir de los fines de los años 70, la posibilidad de hacer una tregua temporal con los israelíes, es decir, establecer cierto tipo de convivencia territorial en tanto se pudiera resolver el conflicto. O sea que hay una moderación de parte de Hamás. Ahora, a nivel oficial, Hamás, como punto de vista ideológico, como parte de su plataforma, sigue sin reconocer oficialmente la legitimidad del Estado de Israel. Pero en los últimos años hubo varios intentos de unificar el gobierno palestino, o sea, hacer una especie de coalición de unidad entre Fatah y Hamás, algo que para muchos representa un paso importantísimo de moderación por parte de Hamás, pero que para Israel representó todo lo contrario, representaba la radicalización de Fatah, que estaba dispuesta a gobernar en conjunto con Hamás, y convengamos que la unidad palestina es hoy en día lo último que quiere Israel. En todo caso, Israel lo que quiere es un liderazgo en Al-Fatah, preferiblemente con otros nombres al frente, y hay un par de nombres que se plantean, como el principal enemigo de Abu Mazen, que fue de hecho expulsado al Fatah, es Tajlan, que se cree que es uno de los arquitectos de este anuncio. Pero a Israel le gustaría ver el aislamiento de Hamás, de la Yihad Islámica Palestina y de otros grupos que hoy en día oficialmente no reconocen al Estado de Israel y que siguen planteando la posibilidad de la opción armada como herramienta para liberar Palestina. Pero la verdad es que hay signos de moderación y de acercamiento de las dos posiciones. Lo cierto es que este tipo de medidas unilaterales deslegitiman muchísimo la postura de Fatah, que adaptó desde los años 80 hasta ahora, de que la paz va a ser de alguna forma negociada. Si Israel toma medidas unilaterales, entonces hay poco margen para plantear medidas negociadas, y la realidad es que los palestinos también ven la realidad en el terreno. Desde que empezó la vía de la negociación, lo único que ven los palestinos es que están cada vez más lejos de la creación de un Estado palestino y que Israel amplió el territorio bajo su control. Los únicos momentos reales donde Israel paró la construcción de asentamientos fue o bajo la presión de Estados Unidos o en épocas de violencia. Y todo este tipo de cosas fortalecen entonces la postura de Hamás ante la opinión pública palestina de que la única herramienta que tienen los palestinos hoy es la violencia. Bien, Kevin, te traslado dos preguntas más. En primer lugar, creo que de alguna forma se relacionan o se contraponen, bueno, lo dejamos a tu buen criterio. En primer lugar, la pregunta de Eduardo es, ¿por qué la causa palestina perdió vigencia en la región? Vos hiciste referencia a ese punto. Y por otro lado, otra pregunta, es que de alguna forma también la abordaste, pero por ahí podés profundizar un poco más, ¿qué nivel de legitimidad o aceptación tuvo el plan de anexión en la población israelí? Ok. Vamos con lo primero. ¿Por qué la causa palestina perdió su valor en la región? No lo perdió de forma total. Las encuestas de opinión pública a lo largo del mundo árabe muestran que el mundo árabe sigue siendo, en su gran mayoría, opositor a cualquier idea de normalización con Israel, al menos hasta que se resuelve el problema de la ocupación. Pero sí perdió bastante valor ante la mirada de los dirigentes, si tenemos en cuenta que la gran mayoría del mundo árabe hoy en día no es democrático. Entonces puede haber una desconexión bastante importante entre la postura de la población y lo que hacen los gobiernos. Un tema que me parece, y yo creo que es una pérdida de importancia relativa. Vemos en este acuerdo que no pudieron normalizar las relaciones hasta que existiera un compromiso por parte de Israel
de suspender la anexión. Es decir, no avanzaron en la normalización haciéndose los sordos y ciegos frente al tema de la anexión, sino que plantearon que es una cosa o la otra. Eso es un precedente importante. Ahora hay una diferencia de interpretación que no es menor por parte de Israel. Esto es una pausa de un proyecto de anexión. Netanyahu ya dijo que sigue comprometido al tema de la anexión, y no sabemos cómo la dinámica electoral, si hay una nueva elección en noviembre, puede llevar a reflotar ese tema. Pero para los emiratíes, el tema de la anexión se canceló. Los emiratíes se presentaron como casi los salvadores del pueblo palestino, y dijeron, bueno, gracias a que nosotros normalizamos, Israel no va a anexar Cisjordania. Quiero ver dónde se meten cuando Israel se replantee este objetivo de anexar Cisjordania, que seguramente pase si Netanyahu sigue en el gobierno. Pero vemos que el tema palestino tuvo que estar. No es que podían hacer de cuenta que no existía. Obviamente los palestinos no creyeron esta historia de que los emiratíes venían a salvarlos. Al-Fatah dijo que esto fue básicamente una traición, y Hamás dijo que esto fue una puñalada en la espalda del pueblo palestino y en la causa de Jerusalén, que es la de todos los musulmanes. Pero creo que para entender esta importancia del peso relativo hay que entender también lo que viene pasando en la región en los últimos años. Irán, que a nivel ideológico viene siendo una especie de desafío ideológico para muchas de estas monarquías del Golfo, es un país que plantea el orden internacional así como existe, como un orden ilegítimo e injusto, que cuestiona el acercamiento de muchos de estos países a Estados Unidos, que cuestiona cómo es utilizada mucha de esta ganancia extraordinaria que tienen estos países con el petróleo. Bueno, una disputa también con respecto al significado de lo que representa el Islam político, que es la base ideológica que sustenta tanto Irán como países como Arabia Saudita y los Emiratos, viene tomando mucha fuerza. Y esto tiene que ver también con la desaparición de los tres principales rivales que tenían los iraníes en la región, que fueron los talibán en Afganistán a partir de la invasión del 2001, Saddam Hussein en Irak a partir de la invasión del 2003, y más adelante el Estado Islámico. Y frente a la desaparición de estos actores ideológicos que estaban enemistados con Irán, Irán pudo leer la región, usar a sus aliados locales y hacer pie frente a un vacío político que se generó en el Medio Oriente en los últimos 20 años. De una forma mucho más efectiva en algunas zonas que Estados Unidos y sus aliados. Y así es como vemos intereses iraníes en todos los conflictos que hay en la región, no para hacer eco de la prensa que tiene Irán como el demonio del mundo, pero tenemos proyectos geopolíticos enfrentados, y estas monarquías conservadoras que son aliadas de Estados Unidos y que están bastante apegadas a este orden capitalista, e Irán, que encuentra aliados tradicionales en la izquierda, en todos los estados que las relaciones internacionales son consideradas como revisionistas. Y esos países están mirando eso. La influencia iraní también fue potenciada con el levantamiento de las sanciones que se hizo durante el gobierno de Obama, donde se llegó a un acuerdo multilateral para parar las ambiciones nucleares de Irán, a cambio de descongelarle un montón de cuentas y bienes que tenían los iraníes. Y eso lleva a que el problema iraní, el enfrentamiento entre los iraníes y Arabia Saudita, Emiratos Árabes por el otro lado, es hoy el principal eje que mueve la dinámica regional. Y si eso implica sacrificar el problema palestino, frente al cual, de todas formas, los países del Golfo siempre tuvieron una participación marginal, entonces será un sacrificio que se hace. Y la opinión pública en estos países importa muy poco, porque son países fuertemente represivos. Espero haber respondido más o menos la pregunta, y me olvidé cuál era la segunda. Ay. A ver, la segunda. Esperá. Bueno. Fue borrada la segunda, pero ahora la volvemos a buscar. Perdón. De todas maneras, hay algunas preguntas más, así que también te las voy socializando. Jorge pregunta, dice, la izquierda israelí no sionista, dice Jorge, abandonó la opción de 2 estados, plantea la anexión total y la pelea por la igualdad de derechos.
¿cuál es tu opinión? Esa es la pregunta de Jorge, y por otro lado, bueno, la dejo hasta ahí, así no nos olvidamos. Dale, porque ya dejamos en evidencia que tengo mala memoria. No, yo también. La postura de un Estado es una postura que parece cada vez más fuerte, pero hay que aclarar que no representa hoy en día a ningún partido de peso parlamentario en Israel, ni siquiera los partidos de base electoral árabe, como son hoy en día los representantes de la lista unida, mal llamada lista árabe unida. La lista unida, que podría ser en próximas elecciones, es una entre tercera y cuarta fuerza parlamentaria en las encuestas. Oficialmente apoya la idea de dos estados. Un Estado palestino conviviendo con el Estado de Israel y total igualdad de derechos para judíos y árabes en el territorio del Estado de Israel. Aparece esta opción en agrupaciones de izquierda más pequeñas, y cada vez que aparece, por ejemplo, una expansión importante de los o un reconocimiento internacional al tema israelí, y se ve que el mapa se complica cada vez más, se habla desde hace años de la muerte de los dos estados. Puede ser que exista la muerte de los dos estados. Hay un especialista en mapas del conflicto árabe-israelí, que fue parte de las negociaciones de Oslo, que se llama Yehuda Arieli, tiene una página de internet con unos mapas muy simpáticos, y él muestra que todavía hay un camino hipotético a la solución de los dos estados, principalmente porque los grandes bloques de asentamientos judíos están ubicados cerca de la frontera. Entonces, existe la posibilidad de una resolución a este conflicto donde Israel se queda con esos asentamientos grandes a cambio de cederle al Estado palestino territorios que están hoy en día dentro de la línea verde, dentro del territorio pre-1967 de Israel, intercambio territorial. Eso implicaría, sí, la evacuación de parte de la población, pero no implicaría la evacuación de 400.000 personas, que sería un desafío logístico y económico y político mucho más grande. Es decir, que la ventana hacia la solución de los dos estados yo creo que sigue abierta, pero es cada vez más pequeña y es cada vez más improbable. Ahora, si la solución va a ser un estado, hay una solución de un estado de izquierda que plantea básicamente igualdad de derechos entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y hay una solución por derecha de un estado, que es anexar el territorio y no anexar a las personas, darle a los palestinos algún tipo de autonomía. El presidente de Israel, por ejemplo, Reuven Rivlin, se presenta a sí mismo como partidario de una solución de un Estado con igualdad de derechos, y cree que el carácter judío del Estado de Israel no se vería amenazado por eso. Igual ahí tendrías una realidad demográfica complicada. Como dice Shlomo Ben-Ami, el sionismo no era solamente una campaña por la conquista de territorios, era una campaña por la conquista de la demografía. Y el carácter del Estado de Israel se vería amenazado en tanto Estado que se presenta como Estado judío y democrático si pierde la mayoría judía, que sería lo que pasaría hoy o en muy poquito tiempo si Israel anexa todo ese territorio y da derecho de voto a toda esa población. De todas formas, personalmente no veo ningún problema en un Estado para todos sus ciudadanos. Me parece que la democracia debería ser un valor básico en cualquier Estado. Pero por supuesto sería trágico y totalmente antiético la idea de anexar territorio y no integrar nunca a las personas que viven en ese territorio. Kevin, ya que abordás esta pregunta, también te traslado otra pregunta que está muy relacionada y que tiene que ver con qué implicancias tuvo esa ley que fue sancionada el año pasado en Israel, relacionada al carácter de ciudadanos de los israelíes, y que de alguna forma cuestionaba el carácter, o fue cuestionada por parte de algunos sectores, el carácter democrático y secular de esa norma, de esa ley. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y si no es un avance en algún sentido respecto de este último punto. Joca León, la ley de nacionalidad. Algo que me olvidé decir sobre la pregunta anterior, perdón. Salió un ensayo interesante de un intelectual judío estadounidense que se llama Peter Beinart, que siempre fue una persona que se declaró a sí mismo como sionista de izquierda, y a partir de toda esta discusión sobre la anexión y el acuerdo del siglo, él sacó un artículo originalmente titulado Yavne, en una publicación judía, que después se adaptó para el New York Times, donde él plantea que desde su mirada sionista, donde él se identifica con el reclamo de un hogar nacional judío,
hoy en día ya es inviable un Estado judío porque el mapa está demasiado complicado y él no ve posibilidad de un futuro Estado judío que no esté basado en la dominación del pueblo palestino. Entonces, él se imagina un Estado binacional que se siga reconociendo como hogar nacional del pueblo judío, y lo que él plantea que es una vuelta a las raíces del sionismo antes de 1940, que es cuando el sionismo se declara oficialmente por la creación de un Estado judío. Es decir, que se puede crear un hogar nacional judío en un Estado común con los palestinos. Y se armó un debate interesante, donde muchos también le contestan que no. El principal argumento, me parece, para bajar la idea de Peter Beinart, que me parece muy convincente, es que nadie lo quiere. O sea, la mayoría de la población, ni judíos israelíes, ni árabes israelíes, ni palestinos, tiene eso como primera opción. Está claro que de ambos lados las encuestas, y se hacen encuestas todos los meses, uno puede hacer el seguimiento histórico de la opinión, la opción de los dos estados sigue siendo la opción mayoritaria, pero si vas a la segunda opción que tiene cada lado, ahí sí vemos una diferencia importante, donde la segunda opción de los palestinos es un solo estado democrático, pero la segunda opción del público judío israelí es un estado no democrático, básicamente, sin dar derechos políticos a los palestinos. Con respecto a Jocaleón, yo creo que principalmente es una ley de carácter simbólico. A diferencia de otras leyes que salieron en los últimos años bajo el gobierno de Netanyahu, como por ejemplo la ley de regularización de los asentamientos ilegales, que básicamente consagra como legítima la apropiación de tierras privadas sobre las cuales se basan muchos de estos asentamientos que se construyen sin la autoridad del Estado de Israel. Lo que les hablaba antes de los Mahasim, que son también unos 130 asentamientos pequeños que hay a lo largo del mapa de Cisjordania. La ley de nacionalidad básicamente consagra la desigualdad jurídica de los palestinos en Israel, o de los árabes israelíes, al rebajar el árabe de un idioma oficial a un idioma reconocido, al plantear que las características del Estado de Israel son, en primer lugar, un Estado judío, no necesariamente democrático. También plantea la posibilidad de negarle la vivienda en algunas comunidades a parte de la población, lo cual sabemos lo que es, y quiénes serían los afectados por eso, pero yo creo que tiene que ver con guiños que hace Netanyahu estratégicamente a la derecha cuando necesita ese tipo de fortalecimiento político. Y recordemos que hace años que Netanyahu está enfrentado a estas acusaciones de corrupción, hoy en día está imputado, y que, bueno, obviamente desde la izquierda no quieren tener nada que ver, y este tipo de gestos simbólicos fortalecen la idea de que solamente Netanyahu activa en pos del interés nacional judío, y fortalece la identificación de Netanyahu con la derecha más dura, que muchas veces le pega por derecha, por no tomar posturas lo suficientemente unilaterales, y Netanyahu compensa con este tipo de gestos simbólicos. Bien. Excelente, Kevin. Bueno, ya vamos a ir cerrando, así que te traslado, si te parece, las últimas dos preguntas. En primer lugar, retomo aquella que nos olvidamos, tanto vos como yo. Así sí. que, bueno, la pregunta tiene que ver con qué grado de legitimidad tuvo o tiene el plan de anexión dentro de la sociedad israelí, que de alguna forma lo abordaste, pero bueno, por ahí si querés profundizar un poquitito más cuál es ese grado de legitimidad, y después te traslado la última. El campo pro anexión es heterogéneo, como intentaba explicar en la presentación, e incluye personas que están principalmente interesadas en la seguridad de Israel y que ven que la ampliación de fronteras es beneficiosa al Estado de Israel, y también personas que están motivadas por principios ideológicos. Esta idea de Eretz Israel Ashlemá, o el Gran Israel, que plantean que es necesario volver a las fronteras históricas del Estado de Israel y que toda partición es ilegítima. Las encuestas muestran que fuera de ese último grupo, el tema de la anexión no tenía impacto a nivel de opinión pública. Es decir, había parte de la población que estaba de acuerdo, no llegaban a ser la mayoría, pero era más grande el público que era relativamente indiferente al tema de la anexión. Tengan en cuenta que la mayoría del público israelí está oficialmente identificado con la solución de los dos estados. Ahora, cuando entramos en la letra chica, que en este caso es todo, sobre qué va a pasar con Jerusalén, qué va a pasar con ese Estado palestino, qué características va a tener, cuáles van a ser sus fronteras, ahí es cuando se empieza a diversificar.
todo indica que la renuncia al tema de la anexión de Netanyahu no lo afectó particularmente porque parte de la derecha estaba preocupada por los costos que representaba el plan de anexión. Así que en este caso parecería haber ganado un poquitito más. Si va a ser lo suficientemente convincente para el público israelí, que en su gran mayoría tiene una visión negativa sobre el manejo de toda esta crisis del COVID y la economía que tiene el gobierno, queda por verse. Yo creo que no. Yo creo que va a haber muy poco, pero al mismo tiempo el campo pro anexión estaba dividido. Entonces, quienes estaban interesados principalmente en la seguridad, parte de ese público está hoy festejando un acuerdo con los emiratíes que ven como un avance en lo que sería un futuro totalmente seguro del Estado de Israel, que no necesariamente va a estar basado en el arreglo con los palestinos, pero sí va a estar basado en la superioridad militar con respecto a los palestinos. Bien, Kevin, la última pregunta, que en realidad son dos. Estoy tratando de anexar las preguntas, pero bueno, me parece que pueden estar relacionadas y así hacemos entrar la gran mayoría de ellas. En primer lugar, Elías pregunta cómo juega la disputa religiosa en el mundo árabe. Y en segundo lugar, la pregunta es si el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes implica la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con otros países árabes. Empiezo por la última. Sí. De hecho, el acuerdo fue celebrado por aliados de Emiratos Árabes Unidos. En ese caso no había grandes sorpresas. Obviamente por Egipto, cuyo gobierno está muy vinculado al gobierno emiratí, pero Egipto ya es un país que tiene relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, muy criticadas al interior de su sociedad. Fue también celebrado por Bahrein, que muchos indican que sería el próximo país en desarrollar vínculos diplomáticos con Israel. Muy probablemente también en la fila esté Omán, esté también Arabia Saudita. La monarquía saudí parece estar un poquitito más en una postura conservadora con respecto a Israel. Yo creo que en ese caso hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que los saudíes son los custodios de las dos ciudades sagradas para el Islam, y en ese sentido quizás puedan ser cuestionados de una forma un poquitito más dura que los emiratíes, que son todavía más que los saudíes, un estado totalmente artificial. Los saudíes también, pero digo que no tienen esta cuestión de discurso legitimador en base a al papel que cumplen en la Meca y Medina. Pero también para los saudíes esto representaría el abandono del plan que ellos encabezaban, que era la Iniciativa Árabe para la Paz, de normalizar todos juntos las relaciones con Israel, una vez que Israel se retirara de los territorios. Esto representaría correrse de esa postura y de alguna forma consagrar algo que se viene viendo en los últimos años, que es que a pesar de su extensión territorial superior, a pesar de su discurso ideológico legitimador, los emiratíes en muchos casos llevan la batuta dentro de ese bloque de países a nivel regional. Hubo una movida interesante de un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán, que dijo que ellos podrían hacer la paz con Israel. A mí me sorprendió, pero enseguida su propio gobierno lo desmintió, así que no queda claro qué pasó. Es interesante también ver que ninguno de estos países que está en la fila es un actor central o ni siquiera limítrofe de Israel. Y en ese sentido también es interesante algo que preocupaba, que era cuál iba a ser la reacción de Jordania, país que tiene también relaciones diplomáticas muy criticadas al interior de su población con Israel. La relación con Jordania entraba en peligro dentro de si Israel llevaba a cabo el plan de anexión. En este caso, y teniendo en cuenta que la monarquía jordana hoy en día está muy ligada a los emiratíes también, hay como cierto silencio cauteloso que implica que Jordania, a pesar de tener la mitad o más de su población de origen palestino, no tendría problemas con el tema de alguna normalización que no dependa de la normalización con los palestinos. Es decir, una de las cosas más relevantes de este paso es que muy probablemente no sea el último, y que va a haber otros países en la región, y que eso va a representar un cambio también a nivel regional. Pero son todos países que tienen que, y esto me lleva a la otra pregunta, que tienen que también cuidar cierta legitimidad también a nivel religioso, no tanto ante su propia población, porque su propia población puede ser custodiada con mecanismos de vigilancia y de censura casi sin precedentes en el mundo
como existen, por ejemplo, los Emiratos Árabes. Ya avisaron que cualquier mensaje antisemita o antisionista va a ser penalizado, y eso incluye también criticar al gobierno por este paso o por el percibido abandono del tema palestino. Pero son países que también están disputando otros países. Y acá me parece que acá juega un rol la disputa religiosa. No porque haya que entender la región necesariamente en términos de disputa religiosa, creo que hay factores que ocupan un rol importante, y más importante todavía, que cómo cada una de estos grupos o de estas sociedades practican el Islam, que es la religión mayoritaria, sino porque Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, encuentran en diferentes conflictos regionales actores locales que son sus aliados tradicionales. Desde la Revolución Islámica iraní en 1979, Irán manda emisarios, educadores, líderes litúrgicos a diferentes comunidades chiitas del mundo. Eso permitió que frente al vacío político, el terremoto que generó, por un lado, la invasión de Irak, y por otro lado, la primavera árabe en 2011 en adelante, Irán encontrara socios naturales en las comunidades chiitas con las cuales viene desarrollando vínculos desde hace 40 años. Y lo mismo también pasa del otro lado, del lado saudí y emiratí. Eso no significa que tengamos que entender todos los conflictos en términos religiosos. Creo que eso es parte de una mirada orientalista, muchas veces también racista, de la región, que tiende a pensar que la región del Medio Oriente es exclusivamente Dios y petróleo. Y la realidad es que hay situaciones mucho más complejas. Uno de los aspectos que me parece es importante para tener en cuenta a futuro es qué van a hacer los palestinos frente a este tema. Y en este caso no descarto que exista un acercamiento o un intento de acercamiento, hay que ver si es realmente posible, con el llamado eje de resistencia, con Hezbollah, con Siria, con Irán. Y ese va a ser un acercamiento que va a trascender fronteras religiosas y que tiene que ver con la existencia de proyectos geopolíticos comunes y principalmente la existencia de enemigos en común, que muchas veces parece ser el principal eje que mueve las relaciones en la región. Es decir, hay que tenerlo en cuenta, pero principalmente, yo diría desde un lugar secundario, con respecto a disputas económicas, disputas políticas, incluso disputas regionales al interior de los estados, que hoy en día toman la primera plana en la región. Bueno, Kevin, excelente. La verdad es que hiciste un abordaje más que completo. Ya vamos llegando al final de la charla. Te queremos agradecer nuevamente que te hayas sumado, que hayas participado. Me tomo el atrevimiento también de decirte que tenés obviamente las puertas abiertas del Max Nordó, al menos por el momento en términos virtuales, para una próxima oportunidad. Así que, bueno, eso, volver a agradecerte. Hay muchos puntos que planteaste que me parece que también aportan a que podamos seguir pensando y repensando todos estos temas a nivel institucional y a nivel personal y colectivo. Tenés muchísima información en la cabeza, la verdad que pudiste responder a todas las preguntas que se fueron haciendo, alguna que otra quizás quedó pendiente, pero en su gran mayoría te las pudimos socializar y las pudiste responder. Queda un último minuto, si les parece, a los asistentes para que puedan, si quieren, desmutearse y plantearle alguna idea, o mejor dicho, algún saludo en realidad, para ir cerrando a Kevin. Les comento también que andan circulando por las redes algunas charlas que dio Kevin, algunos debates, por ejemplo, con Marcelo Birmacher, muy interesante, muy picante también, de este tema. Pero bueno, eso, agradecerles también a los asistentes y a las asistentes que pudieron participar. Volvemos a comentarles que esta charla, esta exposición, va a quedar subida en el YouTube y en el Facebook del Max una vez que sean editadas las 3 partes por estos problemas técnicos que tuvimos. Así que bueno, en los próximos días seguramente sea subido y puedan ingresar para verlo.